Hola Guripas. Teníamos pendiente esta especie de trilogía sobre las armas soviéticas más destacadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y empezamos por el fusil Mosin Nagant. En este caso, se trata de una réplica de Airsoft de la marca Z-Lab que nos prestó nuestro compañero Jesús. Como veis, viene configurada para francotirador, pero la idea de este vídeo es analizar, a lo largo de sus muchos años de servicio, las diferentes versiones del Mosin Nagant. Para empezar, ¿y si os digo que ese no es su nombre original? Pero antes conozcamos cómo nació esta arma con tanta historia. Para eso debemos irnos hasta la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que muchos ejércitos europeos se esforzaban por modernizar su arsenal de armas ligeras. En este sentido, el ejército ruso era, digamos, bastante conservador. Pero durante la guerra contra los otomanos iniciada en 1877, los rusos, aunque acabaron saliendo vencedores, no quedaron contentos con sus fusiles monotiro, claramente en desventaja frente a las armas de repetición usadas por el ejército otomano. La conclusión fue adoptar el primer fusil de cargador ruso. Hubo dos diseños finalistas, uno presentado por el capitán ruso Sergei Mosin y otro por el armero belga Emil Nagant. ¿A qué os suenan ambos nombres? El diseño de Mosin era sin duda el favorito, pero algunas aportaciones de Nagant sonaban igual de convincentes, por lo que al final se llegó al consenso de hacer un híbrido de ambas propuestas. Y así, en abril de 1891, se adoptó bajo el nombre de Triolinina Fintovka Abrazza... qué complicado esto... Goda, que traducido sería fusil trilineal modelo 1891. Trilineal, o de 3 líneas, hace referencia a su calibre en una antigua medida rusa equivalente a 7,62 milímetros. Ya veis que los nombres de sus inventores no aparecen por ningún lado. Lo de llamarlo Mosin Nagant es una invención occidental, aunque esto se corregiría en Rusia, en parte, una vez adoptado el modelo 1930. Pero no quiero adelantarme. Antes de nada, veamos las características principales del fusil. Se trata de un arma manual de cerrojo. Bueno, en la versión estándar esto sería recto en lugar de curvo, esto es una versión de francotirador, y tiene capacidad para hasta 5 cartuchos que pueden introducirse uno a uno o más fácilmente a la vez con la ayuda de un peine como este. Cuenta con un cargador externo porque, al contrario de otros fusiles de la época, en la que la munición va, digamos, de forma escalonada, en el caso ruso va completamente en vertical. Por eso además el cargador es así de fino. Además, cuenta debajo con una trampilla para, en caso de necesidad, poder extraer toda la munición de forma más fácil. Y en esta réplica, el cerrojo, aunque es funcional, no permite ver su interior porque está diseñada para disparar bolitas de Airsoft. Pero en lugar de tener que imaginarnos nada, echemos un vistazo a un fusil original. Saludo y doy paso a Nacho desde Toledo. Hola Nacho. ¿Qué tal? Soy Nacho y, como os ha dicho Óscar, os voy a presentar un fusil Mosin Nagant modelo 1891-30 original. El funcionamiento del arma es simple. Como todo arma de cerrojo, se coge con la mano derecha, en el caso de que sea un tirador diestro, que es como está preparado el arma, se abre y nos quedaría al descubierto el cargador. Para recargarlo, sencillamente vemos donde nos indica el propio arma y se coloca encima de él. El movimiento de recarga del Mosin Nagant tenemos que hacer de la siguiente manera: con el dedo índice y levantar un poco el primer cartucho y acto seguido bajar todos, de tal manera que entren de una. Si no, el último daría problemas. Se coge el clip, se tira al suelo y posteriormente, como vemos, ya está preparado. Simplemente se echa para adelante el cerrojo, se cierra y ya estaría preparado para disparar. Nada más que añadir. Voy a aprovechar para pedir a Nacho que nos muestre algo que igual a alguno os sorprende saber, y es que el Mosin cuenta con seguro del cerrojo, y si no, mirad. El arma también tiene un seguro, que concretamente sería cogiendo de la aguja y tirando para atrás. Como se puede ver, tiene cierto juego. Y sinceramente, en mi opinión, y con gente con la que he hablado, este estilo de seguro no es muy funcional en el campo de batalla. Una vez que ya se ha disparado, en este caso las municiones que hemos metido son inertes, se hace este movimiento otra vez y se saca. Si decidimos sacar el cerrojo en este arma, primero tenemos que pulsar el gatillo, accionamos, sacamos
y ya tendríamos el cerrojo fuera. Ay, no hay nada como analizar un arma con una original para comprender su funcionamiento. Muchas gracias, Nacho. Bueno, volvemos a la realidad. Continúo con esta réplica de Airsoft, por cierto que está fabricada en madera y metal. En anteriores vídeos no le di mucha importancia al tema de la madera, pero que sepáis que la de los Mosin es siempre de abedul. Veréis que a ambos lados del guardamanos hay este canal para descansar los dedos, aunque también era habitual agarrar el fusil más atrás. Lo que sí es importante destacar es la presencia de este tornillo de aquí, que cumple una función especial, pues ayuda a reducir el retroceso. Ojo, no debe retirarse nunca, no está pensado para desmontarse durante la limpieza, por ejemplo. Bueno, creo que ya va tocando enumerar las diferentes versiones del fusil. A la hora de clasificar los Mosin hay dos etapas muy diferenciadas. La primera va desde su invención en 1891 hasta 1930, y la segunda desde ahí hasta el final de su producción, y es a la que corresponde esta réplica. El primer diseño del fusil cuenta con ciertas características, empezando por la correa, que se sujetaba a dos anillas, una de ellas, dato curioso, al principio sobre el cargador. Menudo sitio más raro. Otro detalle característico es que el cañón estaba al descubierto, es decir, que el guardamanos no tiene caña superior. En esta primera fase hubo tres longitudes de cañón. El modelo estándar, ideado para llevar siempre con la bayoneta calada, luego os cuento más sobre esto. El modelo para tropas a caballo en dos versiones, una para dragones y otra para cosacos. Ambas se diferencian porque la versión para cosacos no lleva bayoneta, pues van armados también con un sable. Por último, en 1907 se adoptó una versión carabina con el cañón bastante reducido y sin la posibilidad de acoplarle una bayoneta, ideado para tropas que trabajan con el arma en bandolera como artilleros o ingenieros. Acabo de darme cuenta de que aún no os he hablado de la munición. Aquí tengo algunos cartuchos inutilizados que nos ha prestado Alexei. Como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Se trata del calibre al comienzo conocido como de 3 líneas y que tras algunas modificaciones hoy es conocido como 7,62 x 54 R. 7,62 es el diámetro de la bala y 54 el alto de la vaina, también en milímetros. Y la R no es por ruso, sino por rimmed, reborde en inglés. Se refiere a esta pestaña pronunciada que vemos en la base, un tipo de munición que durante la extracción del casquillo en armas automáticas puede dar problemas, pero que sigue en activo hoy en día por algunos ejércitos. De hecho, estamos, creo, ante el cartucho militar en uso más longevo. Hablamos de más de 130 años. Aunque bueno, las balas puntiagudas para este cartucho se adoptaron en 1908, porque antes eran de punta redondeada. El primer gran conflicto armado para el Mosin fue la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Después llegaría la Primera Guerra Mundial. Cuando en 1917 tuvo lugar la Revolución Bolchevique, el fusil Mosin Nagant continuó siendo el arma del recién creado Ejército Rojo. Un ejército que en los años siguientes decidió que había llegado el momento de actualizar sus fusiles tras más de 3 décadas de servicio. Así, en 1930 se presentó el fusil modelo 1891-30, conocido popularmente en Rusia como Vintovka Mosina, es decir, fusil Mosin, en honor al que fue su diseñador principal. En realidad, el arma no había sufrido cambios importantes, fue más bien algo estético, tomando como base la longitud del modelo para dragones. Algo destacable es que se abandonó la nomenclatura de trilineal por el de 7,62 milímetros, ya que el sistema métrico decimal había sido recientemente adoptado en Rusia en 1924. Así que hubo que recalibrar el alza de los Mosin. Hasta ese momento estaban en arshini, una arcaica medida rusa. El nuevo alza era regulable desde los 100 metros hasta los teóricos 2000 en pasos de 100 metros. El punto de mira continuó siendo un simple cilindro, pero ahora iría protegido por un capuchón con un agujero por arriba que facilita la entrada de luz para ayudar a apuntar. Por lo demás, el sistema de cerrojo se conservó intacto. Lo que sí cambió en el recibidor fue que la parte superior, en lugar de hexagonal, se volvió redondeada, aunque creo que esto aún tardó unos pocos años más en empezar a fabricarse así. En 1932, solo 2 años después de la adopción del nuevo fusil, se presentó la primera versión de francotirador. Hay que destacar que el Ejército Rojo fue de los primeros en tomarse realmente en serio el potencial de este tipo de tropas. Básicamente se trata del mismo fusil modelo 30, pero con una mira telescópica y con el cerrojo curvo para evitar que choque con la mira cuando se acciona. Notaréis igual un corte aquí,
porque esto es una modificación del Z-Lab original, que viene recto, y bueno, un original pues estaría o mejor soldado o directamente sería una única pieza. Existieron 3 variantes de la mira óptica, las 2 primeras de 4 aumentos y llamadas PE y PE-M, M por modificado. Y la tercera y definitiva fue esta, la PU, de 3,5 aumentos. En realidad, había sido diseñada para el nuevo fusil semiautomático SVT-40, y creo que el soporte no empezó a adoptarse para los Mosin hasta el año 1942. Como veis, para ello hay que recortar parte de la madera en el lado izquierdo del recibidor. Las 2 primeras miras ópticas se distinguen fácil porque van sobre la recámara, pero a pesar de su medio punto menos de aumento, la nueva óptica PU era más ligera y su producción menos costosa, por lo que acabaría siendo el modelo más empleado durante la Segunda Guerra Mundial. La mira cuenta con 2 ajustes. La rueda de arriba corrige la elevación por la caída del proyectil, haciendo que suba o baje todo el conjunto de la mira. Y en la izquierda se ajusta la compensación del viento. Visualmente, esto hace que el conjunto de la mira se desplace hacia los lados. Por cierto, que esta óptica es una réplica y le faltan algunos marcajes, pero la verdad es que es muy resultona. Ya para terminar con las diferentes versiones del Mosin, en 1938 se adoptó el penúltimo modelo, una versión carabina de cañón reducido. El motivo fue que el fusil estándar seguía siendo demasiado largo para convertirse en el arma universal para todo el ejército, así que esta carabina se ideó para tropas auxiliares. Y por alguna razón no se le podía calar la bayoneta, por lo que en 1944 esto se corrigió con el último modelo, la misma carabina pero con bayoneta integrada. Iba a explicaros cómo se coloca, pero no hace falta que os imaginéis nada, porque Fernando desde León nos ha enviado este vídeo. Como veis, la bayoneta permanece sujeta al cuerpo de la carabina plegada hacia atrás. Para esto en fábrica se le practica a la madera una pequeña hendidura para que pueda descansar. Cuando se necesita calar la bayoneta, se despliega gracias a un muelle y se cierra por presión sobre la punta del cañón. Y para guardarla, tiramos hacia arriba de la bayoneta y listo. Ya puestos, repasemos las 3 variantes de bayoneta. La última acabamos de verla, la de la carabina M44, por cierto, la más corta de todas. La segunda variante se adoptó a la vez que el modelo M1930 y es esta. En este caso se trata de una réplica plástica, totalmente inofensiva, que viene de serie con el fusil Z-Lab y que da perfectamente el pego. En una época en que los diferentes ejércitos ya habían apostado por los cuchillo-bayoneta, el más tradicional ejército ruso prefirió conservar esta bayoneta de cubo con forma cruciforme, con una punta parecido al de un destornillador plano, un diseño que permanecía intacto desde el siglo XVIII. Para calar la bayoneta la presentamos con la parte vacía hacia arriba hasta hacer tope. Entonces apretamos este botón contra el punto de mira y hacemos girar la bayoneta en el sentido horario. Para retirarla apretamos de vuelta el botón y listo. La última, o mejor dicho, la primera variante de la bayoneta, es este mismo modelo, pero con una forma distinta de hacerla girar. Creo que no cuenta con el resorte. Lo que sí es seguro es que este modelo de bayoneta es compatible con los primeros Mosin, pero la de los primeros no lo es con el modelo 1930. Y la razón es el nuevo tipo de punto de mira. Creo que es importante destacar que la bayoneta del Mosin en el ejército ruso no contó nunca con una funda. De hecho, el fusil 1891 se diseñó para disparar siempre con bayoneta, o bien calada o bien guardada girada hacia atrás. Pues esto ha sido el repaso de los diferentes modelos del fusil y carabina Mosin Nagant. Nos hemos centrado en las variantes rusas, pero que sepáis que las finlandesas también son muy variadas e interesantes. También está la curiosa partida fabricada en los Estados Unidos y sin olvidarnos de su uso en la Guerra Civil Española. Ya veis que podríamos pasarnos el día hablando de esta arma con tanta historia. En uso durante más de medio siglo por los ejércitos ruso y soviético, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las tácticas del Ejército Rojo habían cambiado de tal manera que los fusiles se volvieron completamente obsoletos en favor de nuevas armas semiautomáticas y automáticas. Así, a finales de los años 40, la carabina SKS-45 sustituiría definitivamente a los fusiles y carabinas Mosin. Aún así, como hablamos de armas rudas y fáciles de usar, siguieron largos años de servicio en los países de la órbita soviética, que llegaron incluso a fabricarlos localmente, empleándose en numerosos conflictos de la Guerra Fría. Pues esto ha sido todo, guripas. Ahora
Solo me falta saber qué vídeo preferís que publique antes, si el subfusil o la pistola soviética. Agradecemos una vez más a Jesús, Nacho, Fernando y Alexei por hacer posible este vídeo. Y si tú también quieres colaborar, suscríbete, dale a la campanita y ya para los más generosos, en la descripción del vídeo encontraréis varias formas de ayudar a mantener el canal. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y rompan filas.